Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos en vivo, así es. Voy a esperar un poquito de tiempo a ver si se acumula algo de gente. El tema de hoy es manejo de la ira o ira, como quiera, cualquier duda que tengan respecto al tema. Es lo que vamos a hablar el día de hoy. Ira, manejo de la ira. Me voy presentando, mi nombre es Marisol Fernández Romero, soy psicóloga y sexóloga. Y me gusta atenderles por este medio para resolver sus dudas. Principalmente me gusta abrir este espacio para que ustedes interactúen un poquito más y también saquen algunas de las dudas que van teniendo. La ira, yo creo que es una situación que ahorita se está desatando un poco con lo del encierro. Creo que es más evidente y tiene que ver con el manejo de emociones, con el hecho de no controlarme y a cierto punto agredo y todo esto que está escuchando por ahí en los noticieros donde es violencia en casa, todo ese tipo de situaciones en torno a la violencia, ira, enojo. Estoy haciendo un poquito de tiempo a ver si se acumula un poco más de gente. Unos segunditos más. Pues bueno, la ira es una de las emociones básicas. Hay varios autores, pero uno de los que más me gusta a mí y de los más actuales dice que las emociones básicas son 6. Son la alegría, la sorpresa, el miedo, la tristeza, el desagrado y la ira, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿A qué se refieren con que es una emoción básica? Una emoción básica quiere decir que nuestro cerebro la produce naturalmente, es decir, mapean el cerebro de las personas a través de ciertos estudios y los estimulan y de acuerdo a las áreas que se van prendiendo en el cerebro, diagnostican o dividen la felicidad, la tristeza, el enojo y las emociones que les dije que son básicas. De ahí sacarían las emociones compuestas, que es cómo esas emociones básicas me enseñan a vivirlas, qué herramientas tengo para afrontarlas, y es por eso que a veces la ira se convierte en violencia o en hostilidad, en apatía, en coraje y en todas estas cosas que son desagradables en torno a la ira. Algo que es importante decir es que la ira se le llama ira o es también enojo en cuanto a emoción básica, pero es una emoción que nos es muy útil, es decir, para sobrevivir necesitamos a veces el coraje o esta emoción que produce nuestro cerebro como para salir de situaciones de riesgo y para esto nos sirve también esta emoción. Todas las emociones básicas son útiles. Es decir, no porque me sienta mal o sea desagradable lo que siento quiere decir que no me va a servir. Creo que a veces eso es lo que hacemos con la tristeza o con el enojo, lo relegamos como si no fuera algo positivo. Es decir, estoy enojado, entonces estoy mal. Estoy triste, entonces estoy mal. Si lo seguimos relacionando así, entonces quiere decir que estamos como negando nuestras propias emociones porque no estamos dándoles flujo y no estamos reconociendo esta parte del enojo. Y aquí es donde les digo, a veces queremos como aguantarnos el enojo o ser muy fuertes y tener mmm, como el control, si le pudiera llamar así, pero al querer tener el control no estamos dejando que fluya la emoción y al no dejarla que fluya regularmente no hay una salida adecuada o se retiene o nos aguantamos y todo esto también va mucho en torno al hombre. Creemos también que la manera de expresar la ira es violencia o es como algo común en la cultura donde entre más violento o más agresivo, más hombre, por así llamarlo, pero pues es algo que también se está combatiendo con todo esto de la educación y el ver que no porque estés enojado te da derecho a estar así. Y algo que les comento luego es, hay muchas razones para estar enojado y eso es verdad. Tengo toda una serie de motivos por las cuales estar molesto, pero no porque yo tenga los motivos y tenga razón en estar enojado, tengo razón en gritar,
en enojarme, en llegar a aventar o en tener mi cara, porque a veces es, déjame, pues estoy enojado. Una cosa muy diferente es ser grosero o pasarte de lanza y otra cosa ya es estar enojado. Entonces, sí hay maneras positivas de sacar el enojo, sí se vale hacer rabietas, se vale a lo mejor pegarle una almohada y tener ciertas actividades que sean más saludables para dejar que fluya el enojo. Eh, Otra de las cosas es que regularmente yo creo que tiene que ver que como sociedad no nos enseñan a lidiar con las emociones. Sobre todo, si no nos enseñan a manejarlas, mucho menos nos enseñan como a contenerlas. Entonces, a veces pasa que empiezan a ir a terapia y empiezan a tener un manejo mejor de sus emociones y a controlarse más, pero ellos siguen estando en el mismo ambiente y en el mismo entorno. Entonces, no puedes esperar tampoco ser de hule o no sentir. Si tú vas trabajando tus emociones y tú vas siendo mejor, es obvio que muchas de las veces no van a haber situaciones o personas a nuestro alrededor que promuevan que no nos enojemos. O sea, al contrario, están promoviendo la peor parte de nosotros y a veces estas mismas personas son nuestra familia. Entonces, una cosa muy diferente es conocer la emoción y controlarla y otra cosa muy diferente también es dejarme y dejar que todo pase a mi alrededor porque al cabo que yo no siento. Yo creo que es una de las cosas que a veces le sacamos al no ir a un, o al ir a un psicólogo. Es decir, me van a quitar mis barreras. Si yo voy y hablo, entonces ya no voy a tener cómo defenderme, que es algo que algunos me han expresado. Entonces, eh, pues bueno, ¿qué más les puedo comentar acerca de la ira? La ira yo creo que es una de las emociones que se pudiera decir nos da más empuje o más motivación y enfoque. Si lo usamos de esa manera, la ira puede ser muy favorable o puede ser muy productiva. Y aquí es donde entran ciertas actividades que les puedo recomendar como para hacer cuando están enojados. Esto aplica para todas las personas. Tipos de ejercicio. El ejercicio directamente contrarresta el enojo. En cuanto a emociones, en el cerebro, lo que contrarresta directamente es al enojo. Y en cuanto a la tristeza, es un soporte y un apoyo muy bueno el hacer ejercicio. Es decir, es como una plataforma para yo sentirme mejor cuando estoy triste, el salir a correr o moverme, pero no necesariamente me quita la tristeza. Pero el ejercicio sí contrarresta directamente al enojo. Es decir, es más fácil que si yo estoy molesto, salgo y corro, salgo y subo y bajo escaleras o me canso de cierta manera, el enojo sí va a disminuir. A diferencia de con la tristeza es como un poquito, sirve más como distractor, como aliciente, le pudiera decir así el ejercicio en cuanto a tristeza, pero en cuanto a enojo, sí directamente ejercicio y aquí es donde les digo, si ya están molestos, ya están a punto de botar en la cabeza, entonces salir a correr, salir a distraerse. Por ahí les recomiendo box. Box es una de las actividades que más nos ayuda con el manejo de la ira, todo lo de las artes marciales, todos los deportes que impliquen básicamente golpes donde sí se puedan dar golpes. Porque pues a veces es lo que genera la ira, querer golpear, pero no por querer golpear voy a golpear a un ser humano o voy a golpear a un ser vivo en general. Entonces, ¿qué hacer con la ira cuando ya la siento? La ira es una energía que ya está en el cuerpo, es decir, ya está, ya la tengo. Yo no voy a poder evitar sentir ira o enojo, no lo puedo evitar, pero sí puedo hacer algo cuando detecto que ya estoy enojado. ¿Por qué no lo puedo evitar? Porque es una sustancia que produce mi cerebro automáticamente, así como la alegría, así como la tristeza. No la podemos evitar, tampoco el enojo, pero al no evitarlo, ¿qué vamos a hacer con él? Porque no se trata tampoco de recibirlo y enojarme y quedarme sin nada. En el momento en que empezamos a tener mejor manejo de nuestras emociones, empezamos a valorar también cuando llegan, porque si yo también ya traigo cierto manejo, me empiezo a enojar menos, obviamente, menos veces y menos tiempo. Entonces las veces que yo me enojo también resultan ser un poquito con más raciocinio y con más justificación de estar enojado y entonces aquí es donde entra también esta parte del autoconocimiento de las emociones. Todo esto se trabaja mucho en consultorios y les recomiendo mucho acudir a consulta. No es necesario que lleguen con un problema grave o con violencia o ya de plano no pude más. Simplemente a mí me ha pasado que me pasan situaciones muy simples en la vida, como que se me descarga el carro o se me olvidan las llaves adentro de la casa y mi nivel de enojo a veces es más
que el de una situación que amerite estar así. Entonces, no porque me enojo si se me descarga el carro y hago una rabieta, quiere decir que ya estoy mal y regularmente no nos ponemos a analizar. Y decimos, ah, sí necesito ir a un psicólogo. No, regularmente es, ya golpeé, ya pegué y entonces voy. No, a lo que iba con el ejemplo del carro descargado es que analizar si la situación amerita mi reacción. Es decir, si mi reacción es demasiado grande y demasiado exagerada, entonces algo está pasando por ahí, que también aplica como en los celos, ¿no? Si son reales los celos, si estoy viendo yo una situación que es verdadera y estoy aquí presente, o es mi mente la que está pensando cosas, la que está ideando cosas y la que está haciendo que mi mente se enoje más. Entonces, en este momento es cuando empezamos con el análisis de, ¿amerita o no la situación mi nivel de enojo? Porque puedo estar muy molesto y puedo a lo mejor dejar de hablarle a una persona bastantes días porque no puedo controlar el enojo o tengo razón porque me agredieron o me lastimaron, me hirieron de tal manera que mi enojo tiene justificación. Pero una cosa muy distinta es, repito, ¿qué vamos a hacer con ese enojo? ¿Gritar, pegar o desahogarlo? Y desahogarlo, una de las otras cosas que les recomiendo es la escritura. Escribir en un diario, en una libreta, en hojas blancas y vámonos, a darle rienda suelta al cerebro, que es lo que traigo todo aquí, groserías, pelos y señas y todo lo que se les venga a la mente, para desahogar y que la emoción pierda fuerza. Al escribir, de hecho, al hacer todo este tipo de actividades, no es que desaparezca la emoción no va a desaparecer. Vuelvo a lo mismo, es enfocarla y direccionarla hacia otro lado, no hacia ser hostil, que es lo que regularmente la violencia nos hace hacer. Algo que es importante, a los hombres les cuesta un poquito más el manejo de la ira porque la testosterona aumenta los niveles de, ay, iba a decir de violencia, pero no es de violencia, es de agresividad. Sí se vuelven un poco más agresivos los hombres con la testosterona, entonces si los niveles están más altos, eh, contribuye a que el enojo sea una de las emociones que reine más en la vida de los hombres. Las mujeres somos más, tendemos más a la tristeza, a la melancolía y a estar un poco más hacia abajo que al enojo. También el enojo es una de las importantes, pero tiene que ver con las hormonas. Y pues nada, por aquí tengo unos mensajes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Arnoldo y Alejandra Andrade por aquí. Me gustaría que si algunos de los que están viendo tienen alguna duda, la comenten por aquí. Si han escuchado algo acerca de la ira, algún mito por ahí que sí es cierto que lo que se les ocurra, también es válido preguntar. Y pues no sé, ¿qué más les iba a comentar acerca de la ira? La ira y el enojo también en el hombre lo que generan es también enfoque y concentración. Por eso en los equipos de fútbol o en los equipos deportivos los hombres tienden a ser un poquito mejores. ¿Por qué? Porque sus hormonas les generan enfoque. Lo que es la testosterona les genera mucho competitividad y el querer como, pues ser el mejor, ganar. Y eso tiene que ver también a veces con la ira, que van a un partido de fútbol y ya se enojan por tanta competitividad y se agarran a golpes. Eh, yo creo que algo para detectar que no estoy manejando bien la ira será que yo no me siento satisfecho con lo que está sucediendo. Es cierto que hay eventos desagradables, es cierto que no todo lo que vimos nos va a gustar, pero el hecho de que eso suceda no quiere decir que yo me sienta culpable o insatisfecho de lo que hago. Si en algún momento nos sentimos culpables por lo que hacemos, quiere decir que no estamos haciendo algo bien, que no va con nuestros principios. Y me ha pasado varias veces que llegan a consultorios que me dicen, es que yo no le quería pegar. O sea, yo nunca, en mi casa nunca he vivido violencia, mi papá nunca le pegó a mi mamá, pero al final de cuentas me sacaron de mis casillas y ¡pum!, pegué. Entonces, si ese tipo de cosas pasan que crees que nunca hubieras hecho y las estás haciendo, es un indicador de que algo no está pasando bien con las emociones. Conforme vamos creciendo, también van reinando distintas emociones en nuestra vida. Antes de los 10 años es más la alegría la que reina, dependiendo del estilo de vida, obviamente, y el contexto en el que venimos, porque no podemos generalizar, obviamente, pero el cerebro está más diseñado como para vivir la felicidad, por así decirlo. En general las emociones básicas, pero la que reina más es la felicidad, porque como aún no tenemos
conciencia de lo que es el mundo, todavía no tenemos la magnitud, entonces por eso las emociones no son tan fuertes ni tan complicadas. Cuando entramos en la adolescencia se empieza a desarrollar la corteza prefrontal y entonces cuando se desarrolla esto empezamos a racionalizar. Y en el momento en que racionalizamos es cuando empezamos a analizar por qué me siento así, por qué esto me molesta, por qué esto no me agrada, por qué esto me hace sentir triste. Y entonces ahí es donde entra en la adolescencia otro tipo de emociones. Y cuando estamos adultos, es decir, pasando los 21, 22, 23, entramos en otra etapa donde también las emociones son distintas porque ya estamos en un periodo más solos. Es decir, en la escuela todavía hay compas, estamos en la escuela, nos están acompañando y hay una manera a veces hasta de desahogarnos. Pero ya cuando empezamos adultos entran las responsabilidades y a veces ya no es tan fácil salir de fiesta o verme con mis amigos porque ya tengo trabajo, porque ya tengo familia. Y entonces esto hace que las emociones se vayan encapsulando más y nos vayan ganando más. Entonces pasa a veces que antes yo no era así, pues no, porque tu vida no ameritaba este tipo de emociones. Y cuando vamos evolucionando, también hay que irnos adaptando. Con todo esto de las emociones, conforme vamos avanzando en la vida, cuando somos adultos, también el enojo de repente reina más porque nos vamos dando cuenta de ciertas cosas que a lo mejor pudieron no habernos pasado y entonces también el enojo empieza a entrar en la etapa adulta un poquito más, a frustrarnos por sueños que no logramos, por el pasado mmm, y otras cosas. Dejen por aquí, tengo una pregunta. ¿Tú crees que el discurso del psicólogo se acaba? Es decir, ¿recomiendas que cada cierto tiempo es bueno cambiar? Y yo he escuchado sobre personas que no recuerdan sus hechos violentos, es decir, que se nublan en estas situaciones. Ah, ok. Definitivamente sí, sí siento que si ya no te sientes a gusto con el psicólogo es bueno cambiar. Es como una pareja, lamentablemente. O sea, si hay algo que yo veo que ya no me está aportando esto, es muy válido cambiar. Y eso tiene que ver también con el tipo de profesionista que es el psicólogo, porque si no se está actualizando constantemente, a veces tendemos a ser muy aburridos o a querer encajar a todos los pacientes en el mismo molde. Entonces, sí tenemos que leer de todo, independientemente encajemos o no con lo que estamos leyendo, sí tenemos que traer varias teorías, conocer las religiones también y ciertas maneras diferentes de pensar. Y ahí es donde se pudiera acabar el discurso del psicólogo, si lo podemos llamar así, pero yo creo que nunca se acaba de qué platicar porque nunca nos terminamos de conocer, pero definitivamente, si no te sientes a gusto, habrá que cambiar. Y hay cierta literatura o teorías que sí sustentan que un proceso psicológico a lo mejor no debiera durar más de 2 años, que no es saludable, pero va variado distinto a las teorías y es cierto también que no siempre vamos los 2 años una vez por semana. Puede ser que yo lleve 2 años con mi psicólogo, pero a lo mejor dejé de ir 3 meses o dejé de ir 2 meses y entonces ahí es donde eh, no cuenta este periodo de 2 años. O sea, sería 2 años si vas todos los días, una vez por semana o 2 veces por semana. Ahí a lo mejor también sería prudente evaluar si lo que está haciendo el psicólogo me está funcionando. Ya 2 años es demasiado proceso dependiendo, el psicoanálisis es un poquito más largo, pero ya 2 años y no hay un cambio, de plano me siento estancado, ya de plano sería cambiar. Y yo he escuchado sobre personas que no recuerdan sus hechos violentos. Sí, definitivamente la ira y la rabia nos hacen nublarnos, nos hacen nos, no pensar porque nuestro cerebro lo que hace es sobrevive y quítate de ahí. Entonces toda la energía y todo lo que está en el cerebro es quítate de aquí. Y si yo veo y si no tengo las herramientas suficientes para salirme de la situación sin golpes, lo que voy a hacer es golpear pero ni siquiera estoy pensando, me estoy dejando llevar por las emociones. En el momento en que me dejo llevar por las emociones, ya pierdo completamente razón y conciencia y ahí es donde muchas veces se bloquea el cerebro, se apaga y ya no recuerdan cuando hay algún evento muy violento. ¿Cómo se evitan los arranques de ira? Los arranques de ira, ay, ¿cómo evitarlos? Hay muchas maneras, pero bueno, creo que más bien estoy analizando la pregunta. Un arranque de ira es algo desagradable porque es algo que no me está gustando. Porque iba a decir la ira es buena y en algún punto si me da, no recomiendo evitarlo. Pero sí recomiendo, mmm, ¿cómo se podrá decir? Es que se empieza poco a poco.
cuando empezamos a trabajar con las emociones, lo primero que hay que hacer es empezar a identificarlas. Y a veces en el proceso de identificación se tardan un mes o 15 días o 3 semanas y es un periodo un poquito largo. Entonces, en el momento en que yo empiezo a identificar, ya entonces puedo empezar a analizar. Regularmente nos queremos ir a luego cambiar, modificar o quitar la conducta. Es decir, ya no me voy a enojar, ya no voy a gritar, ya no voy a pegar. Pues lamentablemente si tenemos toda la vida haciendo esto, hacerlo de un día para otro está medio complicado. Entonces empezamos con analizar, a ver, ¿por qué me estoy enojando? Me estoy enojando todos los días porque llega mi esposa y me avienta los trastes, aparte es bien grosera y tiene la casa bien sucia y estoy harto. Bueno, entonces ahí también habrá que analizar en el ambiente en el que estoy. Hay muchas razones por las cuales yo estoy molesto y sigo permitiendo que esas razones me rodeen y entonces yo promuevo estar enojado. Si entonces estamos con el autoanálisis, perdón, se me bloqueó. Entonces empiezas a analizar cómo están lo de las emociones y si ya analizaste, ya viste que tú eres el que se enoja, que la verdad la gente me habla bien y todos son muy amables y yo sigo siendo grosero, altanero y estando como reaccionando hostilmente, entonces ya estamos en qué voy a hacer con esto. Y al ya hacerlo, empezamos ya al identificarlo el que voy a hacer y entonces empezamos con cosas que nos sirvan a cada quien para sacarlo. Es decir, a mí me sirve box, a mí me sirve ejercicio, a mí me sirve la meditación, a mí me sirve respirar, a mí me sirve ir al psicólogo, etcétera. Entonces, ya después de que te detuviste a identificar, luego analizas y entonces accionamos. Y yo creo que es como cualquier problema. Estamos en un negocio, estamos en un restaurante. A ver, ¿cuál es el problema? El problema es que se gotea el grifo. Ok, entonces como se gotea, ¿qué voy a hacer? Ahorita no lo puedo reparar porque vamos abriendo ahorita, entonces necesitamos lavar los trastes, no lo puedo hacer ahorita. Entonces tengo que hablarle a un plomero, perdón, tengo que hablar a un especialista que venga, lo repare y entonces ya se va a solucionar el problema. Lo mismo es con las emociones. A ver, analizamos, nos sentamos qué está pasando y entonces ya habrá que buscar una solución. Pero si no nos detenemos a analizarlo, es más difícil prevenirlo y evitarlo. Entonces, esto va en cuanto a la pregunta de cómo se evitan. Es que creo que no hay una respuesta directa al cómo evitarlo. Pudiera haber muchas técnicas, respiración, relajación, etcétera, pero el evitarlo tiene que ver con cada uno, porque a veces se meten en evitar la ira, pero no se meten en quitarse del ambiente que les provoca la ira y creo que eso es importante. Tengo por aquí otra pregunta. ¿Cuál es tu válvula de escape en momentos de enojo? ¿Cuáles recomiendas y cómo sales de esos momentos? Mi válvula de escape, en específico, a mí la verdad me gusta mucho andar en moto. Yo tengo una moto y en lo personal me ayuda muchísimo. Es algo que les recomiendo ampliamente. El hecho de salirme primero de mis actividades y ya el hecho de salir de la ciudad entonces me genera que mi cerebro vaya pensando otras cosas. Pero algo que me gusta mucho de este deporte es el estar solo, estar en un momento de concentración y cuando vas manejando también es mucha confrontación porque tu vida va en tus manos. Digo, igual en cualquier vehículo va en tus manos, pero al final de cuentas tu cuerpo está más expuesto. Entonces me hace analizar más a fondo mis emociones, tengo más diálogo conmigo misma y aparte la adrenalina que me encanta, me ayuda muchísimo a dejar salir todo lo que siento. Es una de las que recomiendo mucho, todos los deportes que tengan, todos los deportes extremos, alpinismo, escalada, mmm, andar en moto es precioso. eh, también box es algo que he practicado y que me sirve muchísimo porque me canso y aparte enfoco. Claro que cualquiera de estas actividades son enfocadas, no al hacerlas, ya se me quitó el enojo, ya se me quitó, ya se me olvidó, no. Obviamente es una serie de pasos, es una serie de respiraciones y si estoy enojado y estoy pegándole al saco, entonces estoy pensando en a quién quiero matar y a quién traigo aquí atorado y estoy con mi respiración constante y estoy pega y pega y pega, pero estoy, y a veces con 5, 4 golpes ya estoy sudando muchísimo, pero es porque estoy tratando de mover la energía. Y entonces eso es algo de lo que recomiendo mucho como deportes de impacto. No sé si me dejaron de ver por ahí. Y cómo salir de esos momentos, yo creo que la clave y la respuesta será la respiración. A través de la respiración y a través eh,
Les digo, no sé si me ven. Me sale aquí que hay un problema con el video. Bueno, entonces igual ya como me salió esto, con esto voy a cerrar. A través de la respiración es como podemos salir de cualquiera de las emociones, porque así oxigenamos el cerebro y de esta manera le damos la herramienta que necesita, que es el oxígeno, para entonces pensar de mejor manera y entonces salir del problema. Pero es que se escucha muy fácil y aquí con tan poquito tiempo se oye como muy, muy sencillo. Ay, sí, bueno, respira y vete a box y entonces ya no te vas a enojar. No, es un proceso largo, es un proceso de meses y es un proceso que requiere tiempo y paciencia. Entonces, pues bueno, creo que por aquí voy a parar. Les digo, me sale aquí que no tengo un problema con el video. No sé si me estoy viendo. Déjenme checo rápidamente por acá. Ese sí es un proceso que requiere tiempo y paciencia. Entonces, pues bueno, creo que por aquí voy a parar. Les digo, me sale aquí que no tengo un problema con el video. No sé si me estoy viendo. Sí me están viendo, ya vi que, que sí me están viendo, ok. Gracias, Alejandra. Sí, este, esta última pregunta, ¿cómo decirle a alguien que tiene arranques y que lo entienda y se trate? Ay, esa es una muy buena pregunta. Creo que sí es cierto, porque las preguntas que me están haciendo es en primera persona. Cuando yo ya me estoy cuestionando si mi ira está mal, creo que ya vamos bien. Y ya si me lo estoy cuestionando y me estoy tratando de atender, es más fácil. Pero, ¿cómo ayudarle a alguien que no soy yo? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo decirle a alguien que tiene arranques? Lo que se me viene a la mente es decirlo con amor. Es decir, no se vale eh, señalar a la persona si tampoco yo no me estoy atendiendo. Es decir, no se vale decirle, es que tienes arranques y el estar enojado confrontando a la persona no es una manera correcta. ¿Cómo sí decirlo? Aquí es donde viene lo de la comunicación asertiva y para tener comunicación asertiva necesitamos hablar sin emoción y para hablar sin emoción necesito manejar mis emociones. Entonces, sí es un proceso complejo. Si pudiera darles algunos pasos para decirle a alguien cómo, sí, lo que se me viene a la mente es hablar desde mí. Con lo que tú estás haciendo, yo cómo me siento. Es decir, me estoy sintiendo triste, me siento decepcionada, me siento lastimada, me siento golpeada, etcétera. En el momento en que tú me gritas, cuando tú gritas, yo me siento de tal o cual manera. Cuando tú avientas el teléfono, cuando llegas a la casa y tienes gestos, yo me siento desesperada porque no sé qué hacer. Ya van varios días que tú llegas de esta manera y entonces yo me siento frustrada porque no sé cómo acercarme contigo. Que aquí es donde tratamos de suavizar un poco, hablando desde mí, es decir, con tus acciones, cómo me siento yo. Y aquí es donde les hago hincapié. No se vale decir, eres enojón, eres gritón, porque si estamos encasillando a la persona en una etiqueta de eres, ya es más difícil que la persona se salga de ahí. Si tú le dices, haces, es más fácil que la persona diga, ah, ok, si estoy haciendo esto y esto te molesta, entonces lo cambio y lo dejo de hacer. Sería más fácil, pero aquí es donde viene, si esta persona ya se lo dije, de una manera, de varias, y sigue sin entender, entonces también será cuestionarme a mí si yo quiero seguir con esa persona, si yo quiero seguir estando ahí. Hablando de parejas, igual entre amistades, porque se vale decir, ¿sabes qué? Cada que salimos con este chavo siempre se agarra golpes, busca pleito y también se vale distanciarse si no estamos de acuerdo con ciertas actitudes. Aquí esta pregunta va a que lo entienda y se trate. Me suena también a que si ya se le ha dicho varias veces y no entiende, también es si cuestionarme si a esa persona le interesa cómo me siento yo y con lo que está haciendo me está haciendo sentir mal. Entonces, ¿le interesa o no cómo me siento? Entonces, en resumen, creo que sería eso, hablar desde mí. Me hace sentir de esta manera, con tus acciones. De todas maneras, ay, es que estos videos son muy... No es lo mismo estar en sesión porque siento que hablo un poco al aire porque cada caso es diferente. No sé qué tengan ustedes en mente y que estén viviendo
como para decirles específicamente, cuando tenemos casos específicos, es que me grita, es que me pega, o es que no me deja salir, o es que nada más me revisa el teléfono, o cada que llego tarde 5 minutos ya cree que estoy con alguien más. Entonces, dependiendo de la situación podemos ver estrategias diferentes, pero básicamente les recomiendo hablar mucho desde el corazón. Y algo que también es cómo me gustaría que si yo estoy actuando así, esa persona me lo dijera a mí, cómo me gustaría que a mí me lo dijeran, pudiera ayudar un poquito. Pero pues les digo, es cuestión de cada persona. Espero haber contestado sus preguntas, a veces me extiendo un poquito de más. Y como no me estoy viendo es más complicado, pero bueno, les digo, estoy aprendiendo mucho esto de la tecnología, me encanta aparte porque lo estoy disfrutando porque puedo interactuar con ustedes, pero hay detallitos ahí que luego no sé qué pasa, pero bueno. Me da mucho gusto que estuvieran aquí conmigo. Muchas gracias a los que estuvieron de principio a fin. Me encanta estar aquí con ustedes. Les abro este espacio. Cada semana voy a estar hablando de distintos temas. Si tienen algún tema en específico que les gustaría escuchar, coméntenlo, pónganmelo y entonces lo voy preparando y los vamos retomando en estos lives. Son todos los jueves a las 6, 6:30 más o menos. Voy a estar aquí con ustedes. Muchas gracias a todos por sus preguntas y que tengan bonita tarde y bonito fin de semana.